Ahí estoy grabando. Bien, tema trabajo práctico. Vieron que hay uno sobre cómo hacer las facturas, ¿se acuerdan? Uno en taller 1, el mismo Classroom, pero cambié el nombre nomás, para evitar agregar otro y todo el show, ¿sí? La primera cuestión que a considerar acá es la siguiente. Voy a compartir para que puedan ver. Ustedes me dicen si ven, pero prendan el micrófono porque ahora yo no lo estoy viendo y no estoy viendo el chat. ¿Se ve o no se ve? Que yo no puedo ver el chat mientras estoy en la otra página. Así que abran el micrófono y ahí lo comentan. Para poder armar la factura, una vez que están en el Excel, ¿sí? Que usted abre en un libro nuevo, en una hoja, tienen este sector que está acá abajo, acá está lo del Zoom, ¿sí? Y de los tres iconos que aparecen, no sé si van a ver mi cursor acá, de los tres iconos que aparecen, toquen la del medio, ¿sí? Y ahí le va a quedar el Excel de esta forma. Entonces, ustedes van a trabajar en esta primera hoja, ¿sí? Y teniendo en cuenta esta primera hoja, ¿tá? Que tiene toda esa dimensión, fíjense hasta la fila 141, columnas A, B, C, D, E, F y G, van a armar la factura. Por ahí algo recomendable, fíjense, tenemos 2, 4, 6, 7 columnas. Achicar la primera, ¿sí? Después no se preocupen por lo otro, más o menos en esta dimensión, ¿sí? Y agregamos una columna más, ¿está? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 columnas. Y después van a tener la posibilidad de agregar otra nueva columna más haciendo lo siguiente, dándole clic a estas columnas nuevas, achicándola un poquito en dimensión, ¿sí? Fíjense, se agregaron 2 columnas más y estamos reduciendo un poco de espacio, ¿sí? Eso va a ser una cuestión de que ustedes vayan trabajando. Si ustedes quieren que aparezca solamente una, entonces aumentan un poquito más, ¿tá? Porque la idea, recuerden, había unas que eran centrales para hacer la factura, después teníamos cierta cantidad aquí, cierta cantidad acá, y la idea es poder combinar las celdas. Para combinar celdas, recuerden, selecciono las celdas que yo quisiera combinar y acá hay un icono que me dice combinar celdas, ¿sí? Y al presionar combinar, fíjense que ya me quedó la celda combinada. A partir de acá le puedo poner los bordes, ¿sí? Y lo que yo quisiera que vaya aquí, en este caso la factura, iba a ser una factura C, entonces escribimos nada más factura C, para que me quede centrado esto, salgo afuera, vuelvo aquí y presiono esta tecla que está acá. Este comando me permite alinear en el centro, este me permite centrar, ¿sí? Tranquilamente acá podemos seguir editando acá, aquí arriba, ¿sí? No hay ningún problema por eso y aparte también podemos ampliar el tamaño de letra, ¿sí? Por ahí hay en todas las facturas te dice factura C o directamente una C y ahí ampliamos el tamaño de letra, no sé, a 23 si quieren, ¿está? Y podemos cambiar el tipo de letra, ¿sí?
a esta otra que tenemos aquí. La idea es que ustedes vayan seleccionando, probando y viendo qué información está cargada en una factura, ¿sí? Y lo puedan hacer en una sola página. ¿Está? Una vez que está hecho eso, ¿sí? Simplemente seleccionan toda la factura, ¿sí? Es decir, todas las celdas, hacen copiar y pegar, primero copian, después se van a un Word y ahí pegan como imagen o bien lo exportan a PDF, ¿sí? Exportar a PDF sería archivo, guardar como, examinar, buscamos algún lugar donde nosotros quisiéramos guardar y ahí le ponemos como dentro del tipo, le ponemos como PDF, seleccionamos y ahí ponemos guardar y el nombre del archivo que tenga el nombre de ustedes o la consigna que se le está pidiendo. Ahí se agregó alguien más, creo. Entonces, la idea es que ustedes vayan jugando con eso. Traten de buscar una factura que tengan en sus casas o algún modelo que puedan llegar a encontrar. ¿Sí? Hay muchos modelos de facturas. Este es el nominal que se está usando ahora. Lo van a encontrar en todos los lugares. La idea es que ustedes coloquen alguna información y que la puedan crear ustedes. ¿Sí? La única recomendación es venir a este icono que está acá en el medio. Luego la primera columna, que era la A, era achicarla y así poder agregar otra columna más y después, en cuanto a las dimensiones de las otras, que todas tengan la misma dimensión, vamos eligiendo todas las columnas que yo quisiera y haciendo este movimiento acá, dentro de la regla, puedo elegir la dimensión de la columna que yo quisiera, ¿verdad? Para que todas tengan la misma dimensión. Bien, voy a poner otra hoja porque me interesaría hablar sobre el ejercicio 4, ¿sí? Del trabajo práctico número 4, en realidad, que es la teoría de errores, ¿sí? Y fíjense acá, me dice redondear a 2 cifras decimales los siguientes números, ¿sí? 2 cifras decimales, es decir, yo tengo que elegir 2 cifras después de la coma. En este caso, después de la coma sería el 12, 23,12, pero al redondear me tengo que fijar la cifra siguiente, que es la número 7. Y si esta supera el 5 o es igual a 5, entonces tengo que redondear hacia arriba. Por lo que este número redondeado será 23,3, ¿sí? Con 2 cifras después de la coma. Y así con cada uno de los números que tenemos aquí, ¿sí? Acá 2 cifras después de la coma, la tercera cifra es 4 menor a 5, entonces en definitiva va a ser 0,0 y así. Que es muy diferente a decir redondear a 3 dígitos significativos. ¿Está? Recuerden que los dígitos significativos, si tienen ceros continuados a la izquierda, ¿sí? Son todas ceros como en el primer caso, no cuentan como dígitos, ¿sí? Entonces yo tengo después de la coma 4 número 8, al redondear, ¿sí? En 3 dígitos significativos me va a quedar 0,889, ¿sí? Porque voy a tomar 3 cifras, en este caso 3, el cuarto dígito acá significativo es mayor a 5, entonces tengo que redondear uno hacia arriba. Lo mismo acá, voy a tomar 3 cifras significativas, sería 76,6. El siguiente dígito significativo, que es 5, es igual a 5, entonces yo tengo que redondear y me va a quedar 76,7, ¿sí? Entonces acá al redondear con 3 cifras significativas, con 3 dígitos en realidad, no son los mismos cifras que dígitos, me quedan 76,7. Y así con cada uno de los números, ¿tá?
Cuando me dice truncar a 3 dígitos significativos sería lo mismo. Tengo que seleccionar los dígitos que van a ser significativos y truncarlo a 3 dígitos. El primer número, acá ya tenemos los 3 dígitos significativos, entonces acá no va a haber truncamiento, ¿sí? Pero sí acá va a haber truncamiento porque los 3 dígitos significativos va a ser 1.23. Y así después se analiza con los otros números que están ahí. Vamos acá, a esta que por ahí puede llegar a prestar a confusión. Y ya le voy a mostrar cómo proceder con el Excel, ¿sí? Con ejemplos alternos a estos ejercicios que están propuestos aquí, ¿sí? Voy a copiar, vamos a poner acá valores, ¿sí? Acá nomenclatura, primeramente. Vamos a tener el número A, el número B y el número C. Vamos a tomar 3 nomás. Acá van a ir los valores de esos números. Vamos a suponer que es 100, 90 y 120. Y acá vamos a poner el error de aproximación. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos 15, 3 y 20. Que acá sería el número A igual a 100 más menos 15, B igual a 90 más menos 3, C igual a 120 más menos 20. Que es lo mismo que tendríamos aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y bien, para poder realizar la actividad, fíjense lo que nos dice acá, siendo esos números, razonar en cuál de las siguientes operaciones hay mayor error. ¿Sí? Yo le había dejado un documento sobre lo que se denominaba teoría de errores, ¿sí? Donde estaba explicado todos los conceptos, ¿sí? Definidos, lo que significa, qué son cifras significativas, los ejemplos, el cálculo de errores, cómo se obtiene. Acá tenemos la definición de error absoluto, que es el valor absoluto entre la diferencia del valor real o el valor exacto y el valor aproximado, ¿sí? Que esto va a ser menor o igual a una cota, ¿sí? Es decir, que ese error nunca va a ser superior a ese número. Y a partir de ahí yo puedo estimar el valor exacto haciendo el valor aproximado más o menos la cota. ¿Sí? Y ahí según el signo, si era por defecto, si era por exceso, ¿sí? Y los errores relativos, que es ese error dividido el valor exacto, que al multiplicar por 100 me queda en porcentaje. ¿Está? Definíamos los tipos de errores, que eran los errores en los datos, de truncamiento y redondeo, cómo truncar, cuándo truncamos, ¿sí? Algunos ejemplos y de redondeo también, y los errores propagados. Estos tipos de operaciones que nosotros tenemos acá en el 4 y el 5 son los que se denominan errores propagados, ¿sí? Porque ya dependen de una operación entre dos números que tienen asociados un error de aproximación o alguna cota al cual se va a aproximar. ¿Está? Entonces habíamos hecho nosotros la de elevar al cuadrado el valor exacto, ¿sí? Y el valor aproximado. ¿Está? Y habíamos calculado el error relativo a ese cuadrado, también el error absoluto, porque sin el error absoluto yo no puedo obtener el valor relativo, pero igual vamos a ver una pequeña modificación después del ejercicio. Uno de los teoremas estaba asociado a las sumas y a las restas, ¿sí? En el cual nosotros podíamos determinar, sumando y restando cada uno de esos números, una forma y una estructura de hallar la suma de un número más alguna cota, que va a ser igual a la suma de los errores que están asociados a cada uno de los números, ¿sí? Y después está el teorema de los errores relativos, ¿sí? Cuando yo tengo para productos y cocientes, en el cual yo tengo que sumar o restar, en realidad sumar los errores relativos a los números que estoy aplicando, ¿sí? Yo encuentro el error relativo, esa suma
va a ser el máximo error relativo que se puede llegar a cometer, y a partir de ese error relativo es donde yo puedo determinar el error absoluto. O sea, a diferencia de la suma, que yo sí puedo establecer el error absoluto, que es sumar los errores asociados a cada uno de los números. ¿Sí? Acá yo tengo que partir del error relativo y después recién hallar el error absoluto. ¿Sí? Entonces, un ejercicio de aplicación. Esto lo vamos a ir viendo ahora, pero acá ya saben ya el error relativo y la diferencia entre el error exacto y el aproximado, que eso es lo que nosotros habíamos denominado error absoluto, dividido el valor exacto. Siempre todo en valor absoluto me va a dar lo que se denomina error relativo. ¿Sí? Acá no había ningún problema. En estos ejemplos se resuelve lo mismo. Parto del error absoluto, luego hallo el error relativo. Y ya para cuando yo tengo una suma, resta o diferentes operaciones, fíjense, para la suma, ¿sí? El error absoluto para esa suma vendría a ser la suma de cada uno de los errores de los números que yo estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumo, cuando a yo le resto b y le sumo c, fíjense, cada uno de los números tiene un error asociado, 1 para a, 40 para b, 50 para c. Entonces hago la suma de todos ellos y me da 91. Ese es mi error absoluto. Una vez que yo tengo el error absoluto, divido por el valor de la suma. Ahí sí sumo A, B y C. Sumar en el sentido de, bueno, tomar A, restar B y sumar C, o sea, realizar esta operación. ¿Sí? Y ese va a ser mi valor exacto. Entonces, el absoluto dividido el exacto me va a dar el relativo. Ya cuando es producto, yo tengo que partir de los errores relativos, hacer la suma de esos errores relativos, ¿sí? Teniendo en cuenta los errores para cada uno de los números, ¿tá? Y el número exacto dentro de ellas. Y una vez que yo tengo el error relativo, ahí recién puedo determinar el error absoluto, ¿sí? Que va a ser la operación que me están indicando, C por B, multiplicado por el error relativo que yo he obtenido. Y ahí recién obtengo el error absoluto. Eso que está explicado acá, fíjense, acá yo tengo para B por C por B, C dividido B, ¿sí? Son muy similares a este ejercicio que tenemos acá, que es en el 4, y que también es muy similar acá, que es en el 5, ¿sí? Solamente que cambian por ahí algunas operaciones y cambia los valores numéricos. La idea es hacerlo en Excel, que ustedes lo puedan hacer, y para eso yo cotejé la información de esta manera. ¿Sí? Ahora lo voy a poner en negrita, ¿sí? Para que lo puedan ver. Este vendría a ser los valores exactos, y acá tenemos el error de aproximación, que es como tener esta lista de números que tenemos aquí, ¿sí? 100 más menos 1, 2000 más menos 40, 2500 más menos 50, ¿sí? Estarían acá 100 más menos 15, 90 más menos 3, 120 más menos 20, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es determinar, por ejemplo, o ver cuál es el error que se comete tanto absoluto como relativo, ¿sí? Que lo voy a denominar S, a, por ejemplo, la suma de A más B más C, ¿sí? De esos tres elementos que tenemos ahí. Entonces, el error absoluto, que yo le voy a escribir acá, ¿sí? Va a ser igual, entonces acá va el comando, esperen un momentito ahí, el error absoluto, fíjense, lo voy a poner en la siguiente columna, va a ser igual al absoluto, ¿sí? Entonces escribimos el comando ABS, fíjense, aparece acá, devuelve el valor absoluto de un número, ¿sí? Al valor absoluto de la suma de todos los elementos que se denominan error de aproximación acá en esta columna, ¿sí? Entonces
Seguido de esto escribimos el comando suma. Cuando aparece la suma le doy un clic, doble clic, y ya me abre un paréntesis. Selecciono las 3 celdas que tenemos aquí. Cierro el paréntesis. Hasta ahí, fíjense, en color rojo me cerró para la suma. Me falta un paréntesis más para el valor absoluto. Entonces cierro nuevamente y ahora sí le doy enter. 38. ¿Sí? La suma de estos 3 números me dio 38. Eso vendría a ser mi error absoluto para la suma, el máximo error que se puede llegar a cometer. Ahora necesitamos hacer la suma de A más B más C. ¿Sí? Entonces, lo mismo, igual, vamos a hacer la suma, en este caso, porque son todas positivas, podemos ver un caso con resta. Si todas se suman, entonces usamos el comando suma. Abrió el paréntesis, elegimos los valores de A y C que están acá en columnas, cerramos el paréntesis y le damos enter. Y me da 3 más 10. ¿Sí? En el caso de que el número que querramos hacer hubiese sido C menos A más B, supónganle, ¿sí? Por ejemplo esta. Entonces, para poder determinar eso, C menos A más B, yo tengo que hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a, selecciono la C, acuérdense, para la operación siempre es igual. Selecciono el valor que se corresponde a C, a eso le aplico el signo resta, ¿sí? Que es el menos, que está en el teclado, el A, le doy un clic a A, ¿sí? Que se corresponde a A, y después le tengo que sumar B, ahí va el signo suma de B. Entonces, ahí tengo C menos A más B. Y al darle enter me da o me devuelve a mí el resultado correspondiente. Vamos a ponerle todos los bordes aquí, ahí. Y ya que ahora tenemos 2 operaciones diferentes, vamos a determinar los errores relativos para cada uno de ellos. Ya tenemos los errores absolutos. El error absoluto, tanto para la suma que hemos hecho acá como para esta, donde yo hago la resta primero y luego la suma, el error absoluto va a ser el mismo, porque va a ser la suma de todos los errores de aproximación que pueden llegar a haber. Entonces, vamos a hacer una nueva columna y vamos a poner error relativo, en este caso de S, que es la primera operación que nosotros hemos realizado, ¿sí? Que es sumar A con B y con C. ¿Está? Y después vamos a hacer el error relativo, pero para el número X ahora, que era de C restarle A y sumarle B. Vamos a hacer para ambos y después vamos a comparar cuál de ellos, ¿sí? Tiene mayor error relativo. El error absoluto para ambos es el mismo, que es 38. Entonces, siguiendo la definición de error relativo, fíjense, voy a subir un momentito más. Acá el error relativo se define como el error absoluto dividido el valor exacto, ¿sí? Más precisamente, en ese caso está aplicado, acá se ve mejor, error relativo, error absoluto dividido, ¿sí? El valor exacto. Entonces, mi error absoluto es 38, está, y mi relativo va a ser para el número S, que es la suma de A, B y C, 310, ese va a ser mi valor exacto, y para el número X, que es C menos A más B, ¿sí? el valor exacto va a ser 110. Entonces, vamos con el error relativo S. Siempre va un igual, y recuerden siempre valor absoluto, entonces escribimos ABS, que es el valor absoluto, doble clic, y ahí voy a escribir la división, sería el error absoluto dividido, ¿sí? Ahí va la raya, esta raya fraccionaria que está en el número 7, para eso es
la tecla Shift con el 7, mi valor exacto para S, que era la suma de A, B y C, 310, que es esa. Una vez que está ahí, cierro el paréntesis y ahí veo que mi error relativo es de 0,12, 25, 80, 65. ¿Está? Bien, y ahora vamos a hacer el error relativo para X, ¿sí? Donde X era C menos A más B. Lo mismo, vamos a poner igual, ABS, ¿sí? A, B mayúscula, B larga, perdón. Doble clic, se abre el paréntesis, el error absoluto sobre el número X, C menos A más B, que nos dio 110. Una vez que está eso, cierro y le doy Enter. Entonces, fíjense, tengo los dos con decimales, pero a nosotros nos interesa, desde un marco conceptual, en qué porcentaje, ¿sí? Ese error se puede expresar. Entonces, simplemente seleccionamos ambas celdas. Una vez que seleccionamos, damos clic derecho. Venimos aquí donde dice formato de celdas. Y una vez que no abre el formato de celdas, acá hay uno que dice porcentaje. Le doy un clic a porcentaje y pongo posiciones decimales, 2 posiciones decimales. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que nos están diciendo es que el error relativo de la suma de los tres números es de un 12,26%, mientras que el relativo para hacer la siguiente operación, C, restarle A y sumarle B, es de 34,55%. ¿Ah? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Prendan el micrófono y háblenlo porque yo no los puedo ver y tampoco puedo ver el chat porque estoy en Excel ahora. O podemos seguir. ¿Seguimos? Bueno. Que calla otorga. Vamos ahora a hacer la siguiente operación que va a ser muy similar ya sea para un producto entre dos números o para un cociente, ¿sí? O una combinación de operaciones entre ellas. ¿Está? Por ejemplo, vamos a colocar un número P, que sea la siguiente operación, A multiplicado por B y todo eso dividido C. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos determinar el error absoluto. Primera cuestión acá, y acá hay que prestar mucha atención, ¿sí? Tenemos que determinar el error relativo independiente para cada uno de los valores que están en juego aquí. Veo que hay una operación entre A, B y después todo eso dividido C. ¿Está? Entonces necesito los errores relativos de cada uno de los números por separado. Una vez que yo tengo los errores relativos de cada uno de los números por separado, lo que yo hago es sumar esos errores relativos. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer directamente acá en el Excel. ¿Sí? Fíjense, desde la teoría, cuando se plantea el segundo teorema, acá de los errores relativos, fíjense, para una operación de este tipo, que tranquilamente puede ser A dividido C, o B dividido C, o A dividido B, o B dividido A, ¿sí? Hago la suma de los errores relativos. Por supuesto que si tengo tres números van a haber tres errores relativos. Si hay dos números nomás que interactúan, van a haber dos números, dos errores relativos. ¿Sí? Siempre con los errores relativos que van a estar asociados a cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a determinar el error relativo. El error relativo para P, que en este caso va a ser una cota. ¿Sí? Porque no es cierto que realmente sea esa, sino va a ser el máximo de los errores relativos que puede llegar a cometer. Entonces va igual. Una vez que está el igual, escribimos absoluto, otra vez, ABC, doble clic, y vamos con el primer número, que es A. Entonces, absoluto es por la definición que tiene
el error relativo es el error del número o el error absoluto del número dividido el valor exacto del número, ¿sí? Y eso tiene que estar en valor absoluto. Hasta ahí tengo el error relativo de A. Más, agrego el signo más, vuelvo a escribir absoluto, o ABS en realidad, doble clic. Voy con el número B ahora. Entonces va a ser el error de aproximación de B dividido el número B. Y ahí cierro paréntesis. Y ahora me queda el de C, entonces pongo más, escribo ABS otra vez, doble clic, el error relativo a C sobre, perdón, era el error aproximado del número C dividido o sobre el número C. Una vez que está eso, le doy Enter, ¿sí? Me da 0,35, ¿sí? Esta va a ser mi cota, ¿está? Ahora, una vez que yo tengo esto, voy a realizar la operación, ¿sí? Esta operación que tenemos acá, que es multiplicar A con B, ¿sí? A con B, y todo eso dividirle C. Entonces, esto va a ser igual a, y acá abro un paréntesis, va a ser el número A, asterisco, el número B, el asterisco es para producto, ¿sí? Ahí me dice que yo tengo que multiplicar A con B. Y eso lo coloco en un paréntesis, ¿sí? Entonces va a ser la celda del número A multiplicado por la celda del número B, en un paréntesis, como está ahí, sobre, que esta rayita fraccionaria indica la división, el número C. Y una vez que está eso, le doy Enter. Me da 75. ¿Está? Bien, una vez que está eso, ahora sí voy a determinar el error absoluto ahora, ¿sí? Para esa operación, teniendo en cuenta el error relativo. Entonces, dentro de las operaciones algebraicas, nosotros llegamos a que el error absoluto de un número es igual al valor exacto del número multiplicado por el error relativo a ese número. ¿Tá? Esta operación que me dio 75, que fue multiplicar A y B y dividir por C, es el valor exacto. Y este 0,35 es la suma de los errores relativos individuales de cada número. Entonces, para poder obtener el error absoluto, lo que yo hago es lo siguiente. Voy a escribir igual. Por una cuestión de signos, vamos a escribir absoluto, otra vez, ABS. ¿Sí? Me abre el paréntesis, va a ser valor exacto multiplicado el error relativo. Y una vez que está eso, cierro paréntesis y le doy Enter. 26,25. O sea que el error absoluto que yo cometo cuando yo multiplico A y B y divido por C, ¿sí? Es de 26,25. Teniendo en cuenta que mi error relativo es de 0,35 o de 35%. ¿Sí? Bien, vamos con otra operación. Vamos a hacerlo acá. Una operación simple. A ver, un número Z, donde Z es el producto, el producto entre A y C. ¿Tá? Esa multiplicación que tenemos ahí. A por C. Entonces vamos a hallar el relativo, ¿sí? Vamos a hallar el error relativo a ese producto. Entonces, el error relativo era la suma de los errores relativos, ¿sí? De los elementos que están interactuando en esa operación. En este caso voy a poner igual, absoluto o ABS, doble clic ahí, está, y tomo primero el que se corresponde con A. Entonces, el error de A, que es 15, dividido el valor de A, que es 100. Cierro paréntesis, ¿sí?
Hasta ahí tengo el error relativo al número A. A eso le sumo ahora el error relativo del número C. Entonces, otra vez ABS, y está, me aparece el comando, le doy doble clic ahí, me abre el paréntesis ya, escribo el de C ahora. 20, que es el error de aproximación o el error del número 20, dividido, ¿sí? 120, que es el número C. Una vez que está eso, ¿sí? Que ya tengo expresado la suma del error relativo, le doy Enter, ¿sí? Es de 0,3166666. ¿Sí? Bien, ahora vamos a realizar la operación Z, que es igual a A multiplicado por C. Entonces vamos a hacer igual, siempre va para las operaciones el igual antes, el número A multiplicado, entonces le agrego un asterisco, el número C. Y me da ese número que es 12.000 en este caso. Bien, una vez que tengo ya el valor exacto de la operación, ahora sí determino el error absoluto. Y el error absoluto va a ser igual a, en valor absoluto, escribo ABS, selecciono, el producto entre el valor exacto que me dio 12.000 multiplicado por el error relativo. Le doy Enter y ahí me da 3.800, ¿sí? Entonces, el error absoluto que se comete al multiplicar A con C, ¿sí? Es de 3.800. Teniendo un máximo error relativo del 31,6%. ¿Sí? Tranquilamente esto lo puedo pasar a porcentaje si quiero. ¿Ah? Vamos con otra operación simple. A ver, una de las que están acá. Por ejemplo, b cuadrado multiplicado por c. Entonces vamos a denominarla a esta como m. ¿Sí? Que yo le voy a escribir a b cuadrado como b por c, así, de esta forma. ¿Está? b por c vendría a ser el equivalente a b cuadrado por c, ¿sí? Representan lo mismo, o sea, esto es igual a b por c. Están representando lo mismo. Entonces, si yo observo, cuando voy a calcular el error relativo, es que tengo dos veces, ¿sí? Dos veces el número b que se está multiplicando. Entonces tiene que ser dos veces el error relativo de b. ¿Está? Por lo tanto, al escribir el error relativo, el máximo error relativo va a ser de la siguiente forma. Esto va a ser igual a ABS, nuevamente, porque es en valor absoluto, ¿no? Se abre el paréntesis y empezamos con el B. El error de B dividido el número B. Cierro paréntesis. Más. Vuelvo a escribir ABS. ¿Está? El error de B otra vez sobre el número B. ¿Por qué cuestión? Porque estoy teniendo B cuadrado, que es multiplicar B por B. Estoy teniendo dos veces entonces esa suma. Más, y ahora sí, el del número C. Entonces, ABS, el error de C sobre el número C. Y ahí me da 0.23333, ¿sí? Ahora sí realizamos el producto entre B cuadrado y C, que es multiplicar dos veces B y luego C. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente forma. Esto es igual a B asterisco B otra vez asterisco, ahora sí el número C. Entonces tengo B cuadrado por C. Una vez que está eso, me da a mí el resultado de esa operación y ahora sí determino el error absoluto, ¿sí?, de esa operación. El error absoluto entonces era igual, en valor absoluto, ABS, al producto entre el valor exacto que determiné recién multiplicado por el error relativo asociado a esa operación. Y una vez que está eso, le doy Enter y ahí me da que el error absoluto
que se comete cuando yo multiplico 2 veces B y luego le multiplico C es de 220.800. Y con eso yo puedo ir calculando, obteniendo y hallando cada una de estas operaciones, ¿sí? Por supuesto que el video va a quedar registrado para ustedes, yo lo voy a subir a YouTube, cosa de que ustedes lo vayan reproduciendo, ¿sí? Y ahora, ¿cómo cargar todo esto que está cargado acá en la teoría? ¿Sí? Que está cargado acá. ¿Cómo cargarlo en el Word? Entonces lo voy a abrir acá, fíjense. Como un contraejemplo, ¿no? ¿Cómo cargar eso? Para poder cargar error absoluto, ¿sí? Voy a insertar una ecuación, vengo acá en insertar, luego en símbolos, o en algunos casos ya dice símbolo y ecuación, elijo la que dice ecuación, ¿sí? Entonces error absoluto se va a escribir de la siguiente forma. Me voy acá donde dice índice, elijo esta, la que es subíndice, porque entonces yo voy a tener en el cuadro grande la nomenclatura que es E de error, como subíndice, el A que va a indicar el absoluto, salgo de ahí con el cursor, ¿sí? Cuando se tilda, ya no está tildada de azul, abro un paréntesis, ¿sí? Y no sé, elijo una que diga, vamos a ver acá, vamos a tomar una, esta que es X, por ejemplo, vamos a ponerle X mayúscula, cierro el paréntesis y ahí coloco el igual, está, ¿y qué nosotros determinamos? Primero, esta operación, ¿sí? Y cuando calculamos el error relativo o el error absoluto, que era la suma de los errores de cada uno de ellos. Entonces, escribir eso sería lo siguiente. Sería repetir esto, pero escribiendo el número A, que está en minúscula, más el número B, más el error absoluto del número C, ¿sí? Si yo voy a repetir la misma simbología, yo selecciono, ¿sí? Lo que yo ya escribí, presiono la tecla control, después presiono la tecla C, ¿sí? Y ahí voy copiando y después edito lo que yo necesito editar, ¿sí? Para poder pegar es control V corta, ¿sí? O si no, ustedes ya saben, inicio, insertar, ecuación, ¿sí? Lo mismo que hoy, elijo el subíndice y armo toda la suma ahí aplicando eso de forma simultánea, ¿tá? Luego tenemos el error relativo, fíjense, entonces insertar acá, lo mismo que hoy, subíndice, en el cuadrito grande va la E, en el cuadrito chico la R, porque es relativo. ¿Relativo a quién? Al número X, ¿sí? Y esto va a ser igual a un valor absoluto, ¿sí? Entonces, yo aplico el valor absoluto primero, me vengo acá en colchete, elijo el valor absoluto. Yo sé que en este valor absoluto hay una división, entonces, una vez que está el valor absoluto en cuadradito, le doy un clic al cuadradito, ¿sí? Y una vez que se sombrea, vengo con la fracción, elijo la primera, y acá arriba tiene que ir el error absoluto del número X, que se escribe de esta forma. Lo puedo escribir directamente o bien selecciono, ¿sí? Una vez que seleccioné, presiono la tecla control, después la tecla C, ahí copié, le doy un clic a este cuadradito, presiono la tecla control y luego la tecla V corta, y ahí me pegó, ¿sí? Dividido el número exacto, y el número exacto era el número X, ¿sí? Que era la suma entre A más B más C. O creo que en este caso era C menos B más A. A ver, C menos A más B, que era esta, ¿sí? Y después simplemente sustituimos eso por la información que nosotros hemos determinado, y el valor absoluto, el error absoluto en X, habíamos dicho que era 38 porque es la suma de todos los errores, ¿está?
Entonces acá va a ir 38 dividido el valor X que nosotros calculamos que era 110. ¿Sí? Entonces acá va 110 y esto va a ser igual, y nosotros ya hemos calculado el error relativo, 34,55%. ¿Sí? Que tranquilamente puedo copiar, control C, vengo acá, clic derecho, ¿sí? Que puedo mantener formato de origen o combinar formatos, ¿sí? El que ustedes quisieran. Por ahí conviene más conservar solamente el texto, ¿sí? Entonces me copia con el mismo formato que tiene el Word en este caso, ¿está? Acuérdense, clic derecho, elijan este, conservar solo texto. Entonces las operaciones las hacemos en Excel, que es mucho más práctico que estar con la calculadora, ¿sí? Siguiendo los comandos correspondientes, ¿no? Y después volcar todo eso a nuestro ejercicio que tenemos aquí, ¿sí? Algunas cosas que se van a realizar acá en el ejercicio 4 se van a volver a realizar en el ejercicio 5, solamente que acá tenemos operaciones que son un poco más diversas, ¿sí? Entonces, todo lo que sería el formulerío está desde la escritura de estas cuestiones, ¿sí? Lo van a hacer acá, por supuesto, y después copiar nomás y editar lo que corresponde, ¿sí? Tengan en cuenta el orden en el cual se pueden realizar las operaciones. Si yo quisiera escribir esta división así como está, la forma de hacerla es la siguiente. Inserto, símbolo, ecuación, elijo la fracción y yo sé que arriba va la A y abajo la multiplicación de C con B, ¿sí? O como aparece acá, que es B por C. Escribo la B primero, punto y C. Así se escribe esa fracción, ¿sí? Si yo quisiera escribir B cuadrado por C, para poder escribir B cuadrado con C, insertar, símbolo, ecuación, por supuesto. Vengo acá al que dice índice, esta que me indica potencia. En el cuadradito grande va a ir la B y arriba va a ir el 2. Una vez que yo bajo, que no está nada sombreado, puntito, y ahí recién va la C. Y así voy escribiendo cada uno de estas operaciones que me van apareciendo acá, ¿sí? Creo que estas son las dos más complicadas por ahí como para hacerla, y después por supuesto esta que bueno, ya le mostré el orden en el cual tendrían que hacer, ¿sí?